Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenas tardes para todos, que el Señor los bendiga y tenga misericordia de todos nosotros. En este nuevo día que el Señor ha hecho y está haciendo, que hoy seamos tratados como no lo merecemos, mientras escuchamos la palabra de Dios a través de una persona como yo, y en corazones tan frágiles como los nuestros, pero que su palabra florezca y que haya mucho fruto para la gloria de Él, del Señor. ¿Por qué no tomamos el minuto que siempre procuramos tomar al principio de cada exposición bíblica, un minuto para estar ahí en silencio, en reposo delante del Señor? Tú y Él, estás solo y estás sola delante del Señor, suplicándole que nos abra los ojos, que nos deje verlo, que nos ayude. Padre nuestro, aquí estamos delante de ti, agradecidos por ti, reconociendo que si todos nosotros pereciéramos, Señor, tú continuarías siendo perfecto, seguirías siendo el Dios bienaventurado y feliz, el Dios glorioso. Pero que nosotros, Señor, hemos sido tu deseo y tu voluntad. La redención de tu pueblo ha sido una gran pasión. Y hoy estamos, Señor, aquí reconociendo que te necesitamos, reconociendo que somos pobres, Señor, para discernir los asuntos tuyos. Reconocemos nuestra necesidad espiritual, Señor. No venimos acá para mostrar y exhibir las cosas que hemos hecho esta semana y que nos llenan de jactancia. No, Señor, venimos aquí siendo lo que somos. Y venimos aquí es porque tenemos esperanza de que tú tratas a los hombres que confían en ti y esperan en ti según eres tú mismo y según es tu Hijo Jesucristo y no según somos nosotros. Gracias por eso. Hoy te necesitamos mucho. Gracias por ti. Te adoramos, Padre precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos. Creo que nosotros no necesitamos ser personas altamente sensibles, ni ser personas que entendemos todos los misterios de este mundo para poder descubrir, intuir que nuestro mundo no está bien.
que hay algo en la realidad y en la experiencia a la que nos enfrentamos todos los días que sí nos toca aceptar, porque finalmente es la vida, finalmente es el mundo en el que vivimos. ¿Y qué se va a hacer? Ahí nos vamos yendo, pero que tal vez no debería ser como es. Y hay tantas formas de demostrar eso. Obviamente los poetas, los escritores y los predicadores y los profetas aún de la antigüedad han anunciado las tristezas que este mundo nos provoca y nos produce. Vamos a tener un hermoso coro en el fondo. Pero bueno, este mundo no está tan bien. Esta tierra, esta preciosa creación que, como nosotros veíamos hace 8 días, fue hecha para propósitos extraordinarios de un Dios que es sabio y que dice que este mundo y esta creación fue buena y fue buena en gran manera, pero hoy no luce mucho como se describió en ese momento. Así que hoy, hermanos, vamos a tratar por la gracia de Dios de hacer algo como nos propone la serie de predicaciones que venimos compartiendo. Checho, gracias. Recuerden que hace 8 días iniciamos una serie que titulamos, gracias, Cambiando nuestra historia, el poder transformador de la gracia de Dios. Y la pregunta es muy pertinente porque nosotros vemos nuestro mundo y decimos, ¿pero qué? Como hace 8 días veíamos, ¿y nuestra familia rota qué? Pues nuestro mundo qué, nuestra tierra qué. Podría ser cambiada, podría ser transformada. Dios y el poder de su gracia pueden y podrían hacer algo distinto, pues la idea es que hoy en esta serie vamos a meditar en una tierra camino a su ruina y cómo Dios hace algo distinto, inesperado y que será motivo de reflexión en este momento, en esta mañana. Así que abre tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 5 hacia abajo. Génesis capítulo 6. Así como nosotros también, inicia diciendo el versículo 5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le harás una ventana
que terminará a un codo del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Un segundo más para orar. Gracias por ti. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que haces entre los hombres. Gracias por cambiar nuestra historia. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es compartir 2 ideas principalmente en las cuales nos vamos a detener por un momento y reflexionar. Primero, vamos a pensar en la tierra ahogada en maldad. Eso es lo primero que vamos a hablar y a pensar. Bien, si tienes tu Biblia abierta, la idea es que siempre, ojalá la traigas con marcador, estamos reflexionando en ella. Después de la narración de la gracia que Dios ha mostrado con nuestros primeros papás, que lo estudiamos hace 8 días, se convirtieron en la familia rota. Después de Dios derramar esa gracia extraordinaria sobre sus vidas y sobre su porvenir, nosotros vemos que la Biblia, versículo 3, 4, 5, 6, se destaca un avance acelerado del mal. Eso es lo que ves ahí. Aunque se hace mención de algunos avances técnicos, artísticos y domésticos, ese progreso de ninguna manera coincide con el progreso moral de los seres humanos que fueron creados a imagen de Dios. Lo uno y lo otro no coinciden. Por el contrario, lo que nos enseña el autor bíblico es que hay un recrudecimiento de la violencia, de la corrupción, en solo los primeros 6 versículos de la Biblia, 6 capítulos de la Biblia. Si ustedes abren ahí Génesis capítulo 4, versículo 23, se van a dar cuenta del dicho de Lamec. Y oiga pues lo que dice Lamec. Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Lo que el autor bíblico está diciéndonos con este relato o esta frase de Lamec es que la violencia, el asesinato, la muerte y particularmente la venganza se habían convertido en el pan diario de ese mundo. Bien, pero ahí en Génesis 6, ahí en la partecita de los versículos 1 al 4, o sea, inmediatamente antes del texto que leímos al principio, ustedes ven un texto muy extraño de la Biblia cuando dice que los hijos de Dios como que emparentaron con las hijas de los hombres y que después hubo gigantes. Entonces de eso hay mucha especulación dentro de la teología, hermanos. Nosotros simplemente lo que interpretamos más sencillamente de la escritura es que los descendientes de Set, aquel tercer hijo que Dios le dio a Adán y Eva y sobre los cuales a través de esa simiente aplastaría la cabeza del enemigo de la humanidad, esos hijos de Dios, la descendencia de Set,
empezó a emparentar con la descendencia de Caín. Y eso es un antecedente de un gran problema que siempre vivió Israel, los matrimonios mixtos. La advertencia que siempre Dios dio a través de Moisés, a través de los profetas y especialmente a través del sacerdote Esdras. Siempre fue un problema para Israel que los hijos de Israel querían emparentarse con las hijas de otros pueblos. El hedonismo, entonces, la búsqueda del bienestar personal, del placer, porque esa es la que me gusta, no importa lo que signifique para mí, es lo que yo quiero. Y así es como se anuncia el estado de nuestro mundo. Bueno, lo que más nos convence a nosotros de que ese mundo definitivamente se veía ahogado en el mal es la evaluación que Dios mismo hace de ella. ¿Qué es lo que Dios dice en Génesis 6, versículo 5? ¿Quién lo lee, por favor? Fuerte. ¿Quién lo lee? Estamos estudiándolo juntos. Sí, adelante, Adriana. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, Dios ve su mundo. Él ve su tierra como nosotros también la vemos hoy. Y a mí, hermanos, en lo personal, lo que más me sorprende de este texto cada vez que lo leo es el efecto que contemplar este mundo quebrantado trajo sobre Dios. ¿Cómo es posible que el Dios que es completamente soberano, el Dios que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, es descrito en la Biblia como que le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón? Y otra forma de entenderlo es que sintió ira, indignación. ¿Cómo es eso? Bueno, pues primero, qué bueno que ninguno de nosotros aquí en el Redil Laureles empecemos a interpretar y a relacionarnos con Dios como alguien que está sujeto a cambios o a variaciones según su experiencia emocional. No hay que ver a Dios como lo que Él es. Eso es lo que queremos acá. Pero qué bueno fuera, hermanos, que ninguno de nosotros se pierda de meditar en la forma en que Dios mismo decidió describirse. Cuando Él dice que Él contempló la tierra y vio lo que vio y le produjo lo que le produjo: tristeza, pesar, ira, dolor. Lo que el Señor ve en su creación definitivamente es contrario a su carácter y a su perfección y a lo hermoso que Él había hecho en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Por ejemplo, ¿qué pudo ver Dios? Solamente en este punto del relato. Los seres humanos que habían sido creados para ser imagen de Dios en medio de la tierra se corrompen hasta mostrar una idea completamente distorsionada de la gloria de Dios. Dios no es así. Y ya los hombres mostraban muy poco de lo que Él es. Los hombres, los seres humanos que fueron creados para sostener relaciones de cooperativismo con su prójimo, con el resto de la creación. Ahora, ¿qué luce? ¿Qué es lo que se ve cuando Dios contempla esa tierra? Ellos se violentan, se explotan, se devoran. Ellos fueron creados para ser una sola carne en el vínculo matrimonial. Eso lo vimos hace 8 días. ¿Qué es lo que ha pasado a este punto de la historia? Ahora los hombres fragmentan su ser en las relaciones polígamas. Ahí ustedes ven a Lamec, ya con 2 esposas. Pero no solo los hombres, eso es lo fuerte. No solo son los hombres, los animales, a quienes yo no quiero atribuir una responsabilidad moral delante de Dios, eso no lo debemos hacer. Pero los animales y el reino animal parece definitivamente no lucir como debería lucir. ¿Y ustedes qué ven? Posiblemente lo que Dios mismo vio, la paranoia del mundo animal. Si te sientas un día a decir, yo me quiero relajar, por eso voy a ponerme a ver la naturaleza. Sí, ¿cuál naturaleza?
Eso no relaja mucho, pues, o sea, sí, un atardecer, pero si te pones a mirar el reino animal y la manera en la que ellos viven, eso no es muy relajante que digamos. No lo es, claro que no. Se ve la supremacía del más fuerte, la violencia que entre ellos aún se manifiesta entre animalitos. Aún ellos no lucen como el shalom para el que fueron creados. Y Dios contempla la tierra y siente tristeza, ira, pesar en su corazón, porque la tierra luce ahogada en maldad. Yo creo que a nosotros no nos queda muy difícil entender la experiencia que Dios describe de sí mismo. A nosotros no nos cuesta mucho eso, entenderlo personalmente, subjetivamente. Yo creo que no es difícil y voy a colocarles algunos ejemplos a ver si es lo que estoy diciéndoles. Bueno, algunos ejemplitos. Voy a tratar de colocar ejemplos muy locales aún de que han sucedido aquí entre nosotros en la iglesia. Recientemente, entre nosotros me estuvieron compartiendo que se sentía tan frustrado en su negocio, porque obviamente le dedicaba mucho tiempo al negocio, trabajaba mucho y no solamente él, sino pues también su núcleo familiar. Trabajaba tan duro, tan fuerte, pero el negocio nada que echaba para adelante. Por el contrario, eso como para atrás y para atrás. ¿Pero por qué? Si después de la pandemia ha habido más movimiento, si la economía se está recuperando, si aquí evidentemente hay flujo de personas, si evidentemente hay ventas, ¿qué es lo que está pasando pues con mi negocio? ¿Será que lo tengo que vender o qué hago con él? Bueno, en fin. Me decía esta persona que una ocasión orando, le dio por mirar su celular y por revisar la cámara que estaba conectada, pues su celular estaba conectado a la cámara de su negocio. Y él tenía a una persona, pues empleado o empleada, que pues estaba ahí ¿para qué? Pues para hacer florecer el negocio, ¿o no? ¿Cierto? Así debe ser. Pero lo que vio este hermano, esta persona, es que esta empleada se guardaba el billete. ¿Cuál billete? Yo no recuerdo si era de 50 o de 100. De 100, no, oiga, de 100. Ay, señor, se guardaba el billete de 100,000, o sea, el verdecito. Y cuando se dieron cuenta de eso, se pusieron a revisar de ese mismo día lo que había transcurrido de la mañana y una vez más vieron que se había guardado otros de los mismos billetes. Pues obviamente hablaron con la persona, todo terminó ahí. Recientemente me ha contado que esta personita ha venido montando una papelería hace algunos meses y ya está a punto de terminarla. La papelería, bueno, ahí les queda pues el dato. ¿Qué sienten cuando piensan en eso? No me tienen que responder, quédate tú ahí con eso. Otro caso, una persona, otra vez de aquí de la iglesia, que es el responsable de entrar en convenios, en alianzas con empresas que ofrecen servicios que su empresa necesita. Entonces, él es el encargado de ese proceso. Una persona de la otra empresa que quería emparentar y prestar los servicios a esta empresa, le dice, por favor, dame el contrato a mí. Hey, dame el contrato a mí. Yo necesito el contrato. No, hagamos algo. Hey, en serio, manejate bien. Hagamos una cosa, pues, hagamos una cosa. Yo sé, yo más o menos ya he empezado a ver tus gustos. Vamos a hacer una cosa. Usted me da el contrato y nos vamos en este momento. Usted me asegura que me da el contrato y nos vamos ya en este instante y usted escoge la moto del concesionario que quiera en Medellín. Y no estamos hablando de una motico que son muy buenas todas, de 100 centímetros cúbicos o de 200 centímetros o de 300 centímetros. Escoja la que quiera, si usted solamente me beneficia con eso. Bueno, ¿qué les parece eso? También recientemente escuché, no de alguien de esta iglesia, qué bueno, pero un hombre asistió
a una de esas capacitaciones internacionales, que venía un tipo muy reconocido, un hombre que seguramente es admirado por muchas personas, que es el gurú del éxito, del progreso profesional y personal. O sea, el hombre puede estar en la vanguardia de las narrativas culturales. Ese hombre estaba ahí. Esta persona de la que me estaban hablando pudo asistir a la conferencia y como además la persona tenía más o menos recursos, pudo acceder a una entrevista personal con el conferencista. La recomendación que le hizo el conferencista fue la siguiente: vea, hermano, yo le recomiendo lo siguiente: persiga su objetivo de ser exitoso y no deje que absolutamente nada lo detenga. Despréndase, desarráiguese, haga lo que tenga que hacer, pero persiga ese objetivo de ser exitoso. A las 2 semanas, esta persona abandona a su esposa y a sus hijos, persiguiendo la miseria del éxito, como él lo entiende. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten? El negocio de la religión, ay, qué bello. Algún día alguien me compartió a mí que estaba bebiendo, no estaba bebiendo agua ni estaba bebiendo Gatorade. ¿Estaba bebiendo qué? Seguramente aguardiente o ron o whisky, lo que fuera, lo que les guste. Y estaba bebiendo ahí con alguien que le estaba diciendo feliz, ya medio adentradito en la borrachera. Estaba feliz el hombre con el último emprendimiento, con el último negocio que montó. Y le estaba diciendo pues lo bien que le estaba yendo, porque además el hombre, esta persona, se había quebrado en los negocios anteriores. Y estaba feliz contándoles que había montado una iglesia. Y que, vea, eso estaba funcionándole súper bien. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué te produce eso? Esta semana estuve leyendo que en el año 2020 fueron asesinados 579 menores de edad aquí en Colombia. 579 menores de edad. Y 56 de esos menores de edad que fueron asesinados eran niños entre 0 y 4 años. Lo triste de ese dato es que estos niños, los menores, especialmente los más pequeños, fueron asesinados, la mayoría de ellos, por sus padres. Dato del año 2020 aquí en Colombia. Bueno, ¿qué te parece eso? ¿Cómo te sientes? Y un datico final, y recuerden, ustedes espero que entiendan que estoy tratando de ser muy mesurado, porque aquí en Medellín y en Colombia las noticias tristes son el pan diario y son mucho peor de lo que estoy diciendo en este momento. Una nota final. Hace como 2 o 3 meses atrás estaba caminando por la Universidad de Antioquia, y empecé a sentir un aleteo, y yo, ¿qué será lo que pasa? Apenas vi en un arbolito una tortolita que estaba en las garras fuertes de un gavilán. Ay, qué pesar. ¿Ustedes le han visto la cara a una tortolita o no? No, pero qué esa tristeza. Y lo peor es que yo la alcanzaba a ver, la cara. Entonces aleteando ahí, luchando, pero obviamente el gavilán pues bien, fuerte, ahí con la garra. Y yo decía, Señor, sé que los naturalistas podrían censurarme, y quienes aprecian la prosperidad de todas las especies, porque yo sé que ese gavilancito tiene que comer, y yo sé que ese gavilancito tiene que ir y darle comida a los polluelos, pero Señor, este no va a ser. Y pues, ¿qué me tocó hacer? Ahuyentarlo, hacerle así con las manitos, pues a lo lejos, y el gavilán como que, uy, ¿este qué? Y lo soltó la tortolita, y la tortolita voló, y puede ser que sobrevivió. Pero yo no sé, hermanos, a mí eso me cuesta asimilarlo. Ver
la violencia que aún en el reino animal se manifiesta. ¿Qué sientes después de pensar en estas situaciones diversas? ¿Qué sientes? Ninguna de estas es lo peor que le ocurre a este mundo. Aunque nos parezca muy extraño, muy raro, y si nos parece raro es porque algo muy, muy raro ha pasado en nuestro corazón. Pero lo más grave y lo más triste de todo lo que este mundo puede llegar a mostrar es que el ser humano está lejos de su Dios, sin amor por Él, sin confianza en Él. Y la pregunta que sí tenemos que hacernos con sinceridad, nosotros aquí esta tarde, sí nos tenemos que hacer esta pregunta con mucha sinceridad. ¿A dónde nos llevaría todo esto si continuara de manera ininterrumpida? ¿Tú te imaginas a qué llegaríamos? ¿Cómo se configuraría este mundo si esto continuara de manera ininterrumpida? ¿Qué pasaría? No respondas, piénsalo tú ahí. Si no se suspendiera eso, si no se limitara eso, ¿en qué se convertiría esta tierra? ¿En qué? Amigos y hermanos, para que la vida en este mundo sea una verdadera posibilidad, como Dios lo pensó, como Dios lo ordenó, para que la vida sea una verdadera posibilidad en este mundo, Dios decide erradicar la causa de su corrupción. Y ahí es donde entramos en el relato a las aguas del juicio y a las aguas de la salvación. Por favor, leamos solo el versículo 13 del capítulo 6 y escucha lo que dice. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que acontece? El famosísimo diluvio. ¿Has escuchado hablar del diluvio? ¿Alguien aquí no ha escuchado hablar del diluvio? Seguramente todos de alguna forma hemos llegado a escuchar eso. No sé si tú sabías que este relato, hay un pequeño paréntesis, el relato del diluvio es común a cientos de tradiciones ancestrales de muchas partes del mundo. Tú puedes encontrar relatos acerca de un evento catastrófico, de una inundación que experimentó el mundo en la India, en los antiguos indígenas de Hawái, en algunos de Arizona y por supuesto pues aquí también en el Medio Oriente, de donde lo vemos. Esa memoria común de esos primeros hombres que habitaron la tierra y que comunicaron a los suyos aquel catastrófico momento. Yo quisiera que hoy pensáramos en las aguas del diluvio, no de una manera diferente, sino por lo menos complementaria. Que veamos el diluvio no solamente como la expresión del juicio de Dios sobre este mundo, ¿sí?, sino que además entendamos el diluvio como la expresión de la salvación de Dios a este mundo. Por un lado, el diluvio es la meditada sentencia de Dios para que el mal que ahoga su tierra tenga límite.
y va a traer un diluvio. Dios pone freno al avance de la corrupción y la violencia que asfixiaba todos los rincones de su mundo, de su tierra, de su propia creación. Bueno, por un lado, ese es el juicio, el diluvio. Por otro lado, el diluvio es el meditado método de Dios para purificar su tierra y hacer posible la vida para la cual la tierra fue creada. La tierra no fue hecha para que ella esté vacía y sin vida. Es más, eso es lo que Dios compone en Génesis capítulo 1, si ustedes recuerdan. La tierra estaba desordenada y vacía. La comisión de Dios, la tarea de Dios es llenarla de muchas cosas y al hombre lo comisiona para que la llene. La creación sin vida no tiene sentido, pero la vida como está, en las condiciones en las que se presenta, no es lo que Dios quiere, no es viable. No le interesa insistir a Dios en que nosotros simplemente aceptemos que esta es la realidad, que este es el mundo en el que vivimos y no más que eso, conviviendo y participando del mal que ahoga esta tierra. Dios quiere salvar y va a salvar a su mundo, a su creación, y la va a purificar. Les pregunto, ¿qué respondemos nosotros ante esta resolución de Dios? ¿Qué respondemos nosotros ante el hecho de que Dios quiere parar como están las cosas a través de un juicio? ¿Qué es el diluvio? ¿Qué decimos nosotros? No tienes que responder, por lo menos habla contigo mismo ahí. ¿Qué decimos nosotros? Posiblemente, no, muy duro eso, ¿cierto? No, pero ¿cómo así? ¿Por qué tan radical la cosa? ¿Por qué se lo toma tan a pecho? Bien. Pero tal vez tú puedes decir, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que Dios desaparezca todo indicio de dolor, de sufrimiento, de muerte, de violencia en su mundo. Qué bueno, Señor, que estás pensando hacer lo que vas a hacer. ¿Cuál es el problema con esto? Si nos alegra que Dios vaya a desaparecer la causa del mal en este mundo, de lo que ahoga su hermosa creación, y nos parece bueno porque nosotros no queremos la vida como la vemos, ¿cuál es el problema de eso? ¿Alguno quiere compartir algo? Bueno, Cristian, tienes 5 muchachos. Obvio, ¿cuál es el problema? El problema es que la oposición abierta que Dios tiene contra toda forma de mal en su mundo significa la aniquilación de tu vida. Porque cuidado con pensar que tú no eres tan mala gente. Es un grave problema. Por un lado, nosotros no queremos la vida de esta forma. Por otro lado, si es diferente la vida, yo tengo que perecer. Qué dilema en el que se nos ha metido. Sin embargo, leemos en Génesis capítulo 6, versículo 8, eso que uno tiene que resaltar en la Biblia. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios le mostraría a un hombre como Noé su favor. ¿Qué es ser una persona favorecida por Dios? ¿Qué significa para un ser humano en este mundo caído que Dios lo considere como su bendito?
que el rostro de Dios resplandezca en nuestras vidas. Eso es lo que Noé iba a experimentar de ahí en adelante. En medio de las aguas del juicio y las aguas de la salvación, Dios preservará la vida de Noé y su familia a través de un inmenso bote flotante. Porque recuerden que el arca no es para ir a navegar a ninguna parte, eso solamente flota, ¿cierto? Y Dios lo necesitaba solamente para que hiciera eso, para que flotara. Yo no sé si cuando tú lees la Biblia, estos pasajes, estos primeros capítulos de Génesis, tú te das cuenta que el autor bíblico dedica muy poquitos versículos a describir ciertas cosas, pero describe grandes porciones de un capítulo para describir otras. Cuando eso pase en la lectura de tu Biblia, cuando estés en casa, date cuenta que el autor bíblico inspirado quiere que tú observes eso con especialidad. Los detalles de la construcción del arca, que no son pocos. Recuerdan, el autor bíblico se toma buen espacio para hablar de la provisión que Dios da, cómo debe ser construido, qué es lo que debe tener. No deben ser 3 puertas. Uno no preferiría un barco como de 120 metros de largo, pues por lo menos siquiera unas cuantas vías de evacuación, diría uno, alguien que trabaja en calidad acá y en seguridad en el trabajo. ¿Cuántas puertas más o menos? 125 metros, ¿cuántas puertas necesita eso? Eso necesita un poco de puertas, pero Dios le dice, no, una puertica, y la calafatearás y harás todo esto y aquí y a lo demás, todos los detalles de ese barco. Para Noé y para todos los que sobrevivirían al diluvio quedaría claro que el arca fue la idea de Dios, la provisión de Él, el medio para ser librados de la muerte y para continuar con la vida. Dios trae un juicio al mundo, pero Dios no quiere que el ser humano perezca, pero la vida no puede continuar como está. No es viable, no es bueno que simplemente contemporices con la moralidad del mundo. No es ese el mundo que Dios quiere en el que vivas. Él tiene que acabar las cosas como estaban, pero Él quiere tu vida y no quiere que perezcas. Entonces, ahí está el arca. Ahí está el arca. Para que tú en medio del juicio conozcas la vida y puedas continuar en la vida para la que te hice en esta tierra, en este mundo. La historia de esta familia sería cambiada completamente por el poder transformador de la gracia de Dios. Clara la gracia de Dios con Noé y su familia, pero uno dice, ¿pero los demás qué? Las demás personas, ¿qué? ¿Ellos qué? Pues el autor bíblico nos da más detalles acerca de lo que está pasando. Ustedes saben que el arca no se demoraría en ser construida 1 año, ni 2, ni 5, ni 10. El arca no se construiría en 10 años. El arca tardaría por lo menos 100 años por lo menos, pero más de 100 años en ser un permanente testimonio de que ese señor está loco o de que Dios en serio está a punto de hacer algo. Y cuando la gente se le acercaría a Noé, seguramente, hey, Noé, ¿vos qué estás haciendo? ¿Vos qué estás haciendo? No, ¿yo qué estoy haciendo, hermano? Dios no va a permitir que la vida continúe en este mundo como está. Usted no ve la tristeza que esto nos produce. A Dios también le produce eso. Él no va a continuar esto, pero Él quiere nuestra vida. Para eso es que Él está construyendo, fabricando esta arca, para que todos vamos a ella y seamos preservados. Uy, no, usted no sabe que los diluvios no existen. Usted no sabe eso.
el autor bíblico nos dice que en esa época de la historia no llovía. No llovía todavía. O sea, la lluvia es una condición posterior al diluvio. Eran otras las condiciones físicas de la tierra. Y ahí están estos hombres vistos de Señor, ese montón de años, 100 años más empleando el tiempo, la fabricación. Noé seguramente como un hombre solitario en medio de su generación. Y los hombres, no sé hasta qué punto burlándose de Noé, menospreciando su predicación de justicia, pero ellos continuaron casándose, continuaron dándose en casamiento, continuaron bebiendo y comiendo. Los hombres de la época de Noé. ¿Saben qué es lo especial de esto? Miren, cuando los que se ponen a hacer esos cálculos y todas estas cosas, cuando ellos piensan en el arca, ellos dicen que las dimensiones del arca son más grandes, son mayores de lo que se requiere. O sea, si Noé tenía que entrar con su familia y Noé tenía que entrar con todos los animales que Dios le indica, sobraba mucho espacio dentro del arca. Y aunque se proporcionaran recursos, víveres, alimento para todo el tiempo que Dios iba a tenerlos dentro del arca, aún así había mucho espacio. O sea, como quien dice, pues es que esto no es solamente como esto es para que todo el que quiera entre pueda entrar. Esto tiene mucho espacio. La invitación permanente al arrepentimiento de Dios, porque Dios siempre muestra paciencia sobre el mundo, muestra su misericordia, aguardando que los hombres sean conducidos al arrepentimiento. Vemos a Noé adelantado ya, construida el arca, haciendo con los animales aquello para lo que fue hecho. Administres, seas mayordomo, sojuzgues la tierra. Ahí vemos a Noé por fin, el ser humano haciendo lo que debe hacer, ¿qué? Protegiendo los animales, dándoles resguardo, lo que debemos hacer, para lo que fuimos hechos también. Bien. Después de que entran todos los animales, el autor bíblico nos da unos detalles muy lindos a lo largo de todos estos capítulos, y es lo siguiente: Dios se dirige a Noé de manera muy personal y de manera muy cercana. O sea, casi como que Él quiere hacernos saber que el Dios de Noé es un Dios completamente personal y cercano. ¿Cómo aparece en la Biblia? Ustedes recuerdan el Señor, ¿qué es lo que hace con Noé cuando el arca está lista? El Señor le dice: entra en el arca. Y la forma en la que está escrita es como si Dios estuviera dentro del arca y Él está diciendo: entra al lugar donde yo estoy y donde tú estarás seguro. Entra tú, Noé, acá. Ven acá. Después de que Noé entra y su familia entra, se describe a Dios mismo cerrando la puerta del arca. No es Noé, no es sus hijos, no es una cuerdita, no, agarre la cuerdita y jale. No, Dios asegura la vida de todos los que se han acogido a su provisión para la vida. Después, avanzado el diluvio, dice el texto que Dios se acuerda de Noé. Se acuerda de Noé. Entonces las aguas empiezan a descender de manera muy lenta, digámoslo así, pero Dios se acuerda de Noé. Y después, cuando ya llegó el momento por fin de bajarse del arca, dice el texto que Dios le dice otra vez a Noé: Noé, baja del arca, sal de ella. En el nuevo mundo que ha quedado del diluvio, Noé y su familia
tendrían un nuevo comienzo. Su historia ha sido cambiada para su bien y para la gloria de Dios. Inmediatamente Noé se baja del arca. Lo primero que hace, hermanos, es construir un altar. En ese altar lo primero que hace Noé es ofrecer un sacrificio, es decir, derramar la sangre de un animalito que es inocente, porque Noé de alguna forma había aprendido y entendido como Moisés, el escritor de Génesis, lo entendía y se lo comunicaba al pueblo en Éxodo capítulo 20 y en Levítico, en Deuteronomio. ¿Cómo es que Dios iba a aceptar a los seres humanos en la relación que querían tener con Él? Si quieres acercarte a mí, debes derramar la sangre de alguien, de un animalito inocente. Esa es la forma en la que has de hacer. Y Noé lo hace, hermanos. Y dice el texto que Dios percibió un olor fragante. Un olor fragante. Además, después de eso, cuando ya Noé está ahí con toda su familia y sus hijos, Dios les da el arco iris de la gracia. El arco iris de gracia. Dios les asegura que nunca más iba a destruir la tierra y nunca más iba a destruir a los seres que hay en ella de la manera en la que lo había hecho en el diluvio. Y si por alguna razón, alguna tarde lluviosa, alguna mañana lluviosa, algún fenómeno de la niña estaba empezando a generar temor en ellos, porque esto se está pareciendo mucho como al momento del diluvio, o cuando vimos esta tempestad, está lloviendo mucho, y de un momento a otro saldría el arco de colores, el arco iris. Y ese arco iris le iba a recordar a los seres humanos que Dios les preservaría la vida a esta creación, y que las estaciones y que el orden natural de las cosas avanzaría y avanzaría y seguiría avanzando. Dios cambia la historia de la tierra camino a su ruina. Qué bueno. Pero la pregunta es, ¿cómo está nuestro siglo? Hermanos, amigos, ¿cómo luce nuestro siglo? Aunque Dios cambió la historia de esta familia, aunque Dios cambió la historia de una tierra que iba camino a la ruina, Dios cambió ese momento de la historia. ¿Cómo está nuestro siglo? ¿Cómo luce? La mejor descripción que podemos darle, hermanos, es la del apóstol Pablo, que la creación es como una mujer que está teniendo dolores porque está a punto de dar a luz. Los dolores de esa mujer que está dando a luz, esos dolores son como los dolores de la tierra que Dios creó, que gime y aguarda, anhelando ¿qué? El día de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando ella será purificada, refinada, cuando de ella será quitada la vanidad a la que fue sujeta, hermanos. Ese día será hermoso, será glorioso, hermanos. Si nuestro siglo, nuestra ciudad, nuestro país, para no ir muy lejos, solamente nuestra ciudad, hermanos, está tan mal, está tan necesitada, y la afectación que sufre no solamente somos nosotros los seres humanos, sino todas las cosas. Y si no, vayan, miren cómo está Antioquia a causa de la minería descontrolada. ¿Cómo podría ser cambiada la historia de nuestra tierra? ¿Cómo podríamos tener la ilusión, la esperanza de que este mundo, hermanos, vea una renovación? ¿Cómo puede ser cambiada también la historia de este siglo, de nuestra época, en la que vemos a los hombres convirtiendo sus armas en arados,
en las que veamos a los hombres cambiando su egoísmo en generosidad. ¿Cómo nosotros podríamos llegar a ver algún día jugando a un león con una vaca? ¿Cómo nosotros algún día podríamos ver a un oso jugando con una ovejita? ¿Cómo podríamos nosotros ver un gavilán y una tortolita volando juntos? Sin temor y sin deseo de devorar. ¿Cómo? ¿Cómo este mundo, hermanos, puede ser librado del mal actual, del que sufre, sin que en el proceso seamos eliminados? ¿Cómo? ¿Sí sabes la respuesta? Sí, Javier. La segunda venida de Jesús, la que aguardamos y la que esperamos. Muy bien, Javier. Entonces, reduzcamos la respuesta a aquel precioso personaje que acabas de mencionar. La respuesta es Cristo. Jesús. Claro que en su segunda venida se va a materializar, pero su persona, su obra, su vida, su muerte y su resurrección han hecho algo distinto en esta creación. Él ha venido a hacer posible la reconciliación de todas las cosas que nosotros aguardamos sean materializadas. Y claro que Jesús va a venir a traer juicio sobre el mal y sobre el mundo, porque es horrible, hermanos, es horrible la maldad de nuestro mundo. Y gracias a Dios que Él no va a dejar las cosas así. Y gracias a Dios que todo lo que nosotros lamentamos y lo que nos da pena y lo que nos hace llorar de este mundo va a ser cambiado, porque este mundo no se va a quedar camino a la ruina. Por más horrible y oscuro que veamos el panorama, no se va a quedar así. ¿Por qué? Porque Dios está y va a cambiar nuestra historia. Él es el que hace eso. Y para que en el proceso de purificación de la tierra, para que sobre la tierra, sobre esta creación que será renovada, que será restaurada y que será sanada y en la cual nosotros moraremos, en esta creación, hermanos, para que en el proceso del juicio no seamos eliminados, necesitamos a Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, aquel que vino a traer, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, el juicio de este mundo ha llegado. Cuando se aproximaba la hora de su crucifixión, de su entrega. El juicio de este mundo en la obra de Hijo de Dios en la cruz, pero al mismo tiempo, esa obra de juicio sobre el mundo es ¿qué? ¿La obra de qué? De nuestra salvación, de nuestra esperanza, de la ilusión, hermanos, que no es una muleta, de la ilusión de que el dolor, el pecado, el mal serán un viejo recuerdo de la redención del Señor Jesucristo. Nuestra historia está siendo cambiada y será radicalmente cambiada. Que así sea. Amén, hermanos. Vamos a tomar un momentico para orar. Ahí todos nosotros. Ahí delante del Señor, amiga y amigo, ahí delante del Señor estás solo en presencia de Él. Del Dios que cambiará este mundo. Padre, te queremos adorar a ti en este momento porque
Tú no te pareces a nadie que yo conozca. Tú eres el único. En un gran sentido eres el único. Gracias por ser como eres. Gracias por la misericordia que mostraste sobre el mundo antiguo, tu paciencia. Gracias por la compasión que sigues derramando en este mundo, Señor, por tu paciencia que nos pretende guiar al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque las cosas no se van a quedar como las vemos. Tú mismo, no solamente nosotros que podemos ver el mal en este mundo y entristecernos, aunque somos pecadores, aunque participamos de ese mal. Tú que eres purísimo y santísimo, Señor, y justísimo, tú que eres lo que eres, Señor, ves este mundo y no lo expresas. Te afligió. Te adoramos porque la aflicción no iba a ser la nota definitiva para ti ni para nosotros tampoco. Tú ibas a convertirla en esperanza, en gozo, en perdón. Te adoramos, Padre nuestro, por lo que eres y especialmente por lo que has hecho en tu Hijo Jesucristo, Padre, en nuestro Salvador, en la esperanza de nuestra vida, en aquel que nos salva de tu juicio y nos trae salvación. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús.